Pendientes. Durante esta mañana, a partir de las 11 de la mañana, se realiza esa audiencia y control de detención. Muchas gracias, Julio. 9 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos a ir ahora al Palacio de los Tribunales de Justicia, donde durante esta mañana la Corte de Apelaciones va a revisar un recurso que ha presentado el Ministerio Público que intenta revocar la medida de arresto domiciliario que pesa sobre Luis Hermosilla, quienes buscan entonces la Fiscalía que regrese a la cárcel. Lleva 10 días desde que fue modificada esta cautelar. Vamos con Antonia Gajardo, quien se encuentra allí, nos va a entregar detalles de qué es lo que ocurre con esta audiencia y en qué horario debiera realizarse esta revisión de cautelares. ¿Qué tal? Hola Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y eso, nosotros llegamos bien temprano en la mañana a la Corte de Apelaciones de Santiago porque a las 8:30 de la mañana de esta jornada la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago iba a revisar esta medida, este recurso de protección interpuesto por el Ministerio Público, por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que busca de cierta forma revertir este cambio de medida cautelar que pesaba en contra de Luis Hermosilla y que se cambió ya hace 10 días. Se pesaba contra él esta medida cautelar más gravosa de prisión preventiva. Sin embargo, el cuarto juzgado de garantía ya hace 10 días atrás se revirtió esta medida porque fueron varios los factores que intercedieron. La magistrada en ese entonces indicó que algunos de los factores que habrían influido, ¿cierto?, habría sido la irreprochable conducta anterior y también estos dos informes periciales, uno de ellos psicológicos, que habrían finalmente permitido con esos antecedentes que Luis Hermosilla cumpliera esta medida cautelar y mientras dure la investigación en libertad, o sea, en su casa. En cuanto al horario en el que se va a revisar y en el que está programada esta revisión, recurso interpuesto por la Fiscalía, estaba programado para las 8:30. Sin embargo, sabemos que esta audiencia, esta revisión podría tomar varios minutos porque, recordemos, llegó bien temprano en la mañana también Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, y él indicó que también, por ejemplo, uno de los querellantes es el Consejo de Defensa del Estado y son varios los minutos a que se van a tomar ellos para poder presentar sus alegatos y poder también argumentar en contra de lo que vaya a decir la Fiscalía en ese entonces. Incluso, Pato, está la posibilidad de que no se alcance a revisar durante esta jornada esta revisión y este recurso interpuesto por el Ministerio Público, pero lo que nos han dicho hace algunos minutos atrás es que esta audiencia, esta revisión podría partir a eso de las 11 de la mañana, se podría extender hasta las 2 de la tarde, pero también existiría esta leve posibilidad de que no se alcance a revisar durante esta jornada. Bien temprano llegó, sin embargo, su hermano Juan Pablo Hermosilla, quien no está durante esta jornada esperanzado por lo que pueda pasar. Él ha sido bastante crítico con el actuar de la Fiscalía en este caso. Ha dicho en reiteradas ocasiones que se ha actuado de manera injusta y ahora ha estado bastante pesimista. Indica que se debería respetar, ¿cierto?, la presunción de inocencia y que piensa les podría ir mal durante esta jornada por esta clase de populismo procesal penal. Esas fueron las palabras que utilizó el abogado Juan Pablo Hermosilla y los invito ahora a escuchar lo que dijo y parte de sus declaraciones al momento de llegar al Palacio de Tribunales. Escuchemos. Tenemos que esperar a ver esperar el turno que nos toque y va a ser duro como todas estas audiencias y hay que esperar el resultado. Es probable que nos vaya mal si se siguen los criterios tradicionales, pero tenemos esperanza nosotros de que también hay una posibilidad que escuchen nuestros argumentos y se den cuenta que es absolutamente innecesaria su prisión preventiva. Se filtran cosas a los medios de comunicación, se generan escándalos. A partir de esos escándalos, el Ministerio Público, en vez de empujar las causas de ir a juicio, lo que hace el Ministerio Público es empujar a las prisiones preventivas en momentos en que uno no se puede defender. Nosotros no tenemos posibilidades de contrainterrogar testigos, de discutir las cosas, y entonces es un momento de máxima fragilidad para las defensas, y aprovechan ese momento el Ministerio Público para pedir las prisiones preventivas montadas sobre estos escándalos. Bueno, están las palabras de Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado también de Luis Hermosilla. Se ha presentado este requerimiento, esta apelación
por parte del Ministerio Público, Antonia, pero acá es una acción de la que también están detrás el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y también parlamentarios, los parlamentarios socialistas Daniela Chicardini y Daniel Manucheri, quienes fueron los que presentaron estos recursos de apelación para intentar revertir esta medida que causó también en su momento, hace 10, 11 días, mucha controversia. Hubo polémica allí por la variación de esta cautelar de prisión preventiva al arresto domiciliario, además por los motivos además por los que se le revocaba esta cautelar, y en donde acá lo que han planteado, Antonia, es que no existen nuevos antecedentes que justifiquen de alguna manera la libertad para el abogado. Exacto, además durante esta jornada, Pato, el abogado Juan Pablo Hermosilla ha apuntado firmemente al Ministerio Público, incluso recordó el caso de Carol Cariola, que dijo, por ejemplo, que se trataba de la tercera autoridad del país y de acuerdo y finalmente por estas filtraciones ella tuvo que dejar su cargo. Él apunta finalmente a la Fiscalía por estas filtraciones que finalmente generan controversia, se filtran informaciones a la prensa, luego obviamente esto sale a la luz pública y para ellos dicen es perjudicial este tipo de acciones y estas prácticas, ¿cierto?, que se han hecho comunes en este caso en particular, apela él, así que por eso más bien durante esta jornada está bastante pesimista con lo que pueda pasar. Sin embargo, aún no iniciaría, ¿cierto?, esta revisión y en donde se va a ver, ¿cierto?, por parte de la primera sala este recurso de apelación que interpone la Fiscalía. Recordemos, Pato, que antes esta causa era revisada por la 11ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, cuando esta causa se juntó con la causa Factop dentro del caso Audios, comenzó a revisarse por la primera sala, así que nosotros nos vamos a mantener atentos. Ojalá, ¿cierto?, se comience a las 11 de la mañana como estaba presupuestado ya durante esta mañana. Sin embargo, como te decía anteriormente, está incluso la posibilidad de que no se alcance a revisar durante esta jornada por la cantidad de alegatos que se esperan, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, Servicios Impuestos de Internos y también, por supuesto, lo que pueda decir su defensa y también la Fiscalía, en este caso, que busca revertir esta medida cautelar y que indica es un peligro para la sociedad. Vamos a quedarnos ahí atentos de lo que vaya ocurriendo entonces a partir de las 11 de esta mañana. Hay que ver ahí además el orden en el que se van a revisar distintas causas y recursos y si es que logra o no ver qué es lo que ocurre allí con esta cautelar, con esta apelación, bien digo, que busca modificar la cautelar de Luis Hermosilla. Muchas gracias, Antonia. Cualquier novedad, ahí retomamos la comunicación contigo. Bueno, a propósito también de este mismo tema, vamos a revisar también más antecedentes sobre este recurso que ha presentado el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Oriente, que busca revertir la cautelar de Luis Hermosilla, que se encuentra actualmente con arresto domiciliario. Lo que pretenden es que regrese a la cárcel. Más antecedentes lo vemos en la siguiente nota. El día que Hermosilla salió de su prisión preventiva tras 205 días encerrado en Capitán Llaver, cuando decidió romper el silencio, tuvo más bien cautela por su porvenir. Lo que tenemos que hacer es esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones, porque indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar. Un experto conocedor del sistema de justicia, sabe de su proceso y lo que le espera y no se equivocó. La Fiscalía Oriente apeló a la decisión de la jueza que lo envió a su casa con arresto domiciliario y este lunes, aquí, al interior de tribunales en la Corte de Apelaciones de Santiago, en la primera sala, se decidirá su futuro de los próximos días. Se enfrenta a un tribunal colegiado que va a estar integrado por 3 ministros. Las posibilidades son que se confirme lo resuelto por el tribunal de primera instancia o bien la Ilustrísima Corte puede también revocar lo resuelto y disponer que el señor Hermosilla vuelva a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Todas las aristas en las que es investigado Hermosilla, su influencia sobre el Poder Judicial es una de las más sonadas y por las que ya hubo consecuencias. Los chats con Ángela Banco le costaron a la ahora exministra su expulsión de la Corte y abrió el camino para nuevas investigaciones de otros jueces y ministros. El caso Hermosilla tiene la particularidad que salpica a distintas instituciones. Sin duda la profesión de abogado es la primera que queda desprestigiada, pero la complejidad de acá es que además involucra al Poder Judicial
que dentro de la crisis institucional que hemos vivido los últimos años, es una institución que hasta hace no mucho estaba de alguna manera preservada de grandes escándalos. De hecho, solo 4 días después que Hermosilla saliera de Capitán Llaver por orden de la Fiscalía, funcionarios de la PDI llegaron a tribunales para hacer un allanamiento inédito, hacerse del celular y aparatos electrónicos pertenecientes al ministro Antonio Ulloa, investigado por tráfico de influencias, soborno, cohecho y prevaricación, por lo que además tiene un sumario abierto en la misma Corte de Santiago, todo por su asunción al cargo tras la presunta intervención de Luis Hermosilla y supuestos favores devueltos entre ambos, y los que darían cuenta, una vez más, de la influencia del poderoso penalista. Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Lo tomo con responsabilidad y humildad, comprometiéndome a trabajar con esmero y dedicación. El agradecimiento de Ulloa, según publica El Mercurio, se da tras su designación en la Corte de Apelaciones de Santiago hace 4 años, y de ahí en adelante vendrían una serie de a lo menos recomendaciones de nombres para que Hermosilla interceda en sus posibles nombramientos en el Poder Judicial. Es a esa misma corte donde llegará la defensa del penalista este lunes, buscando convencer al trío de ministros para que Hermosilla permanezca en arresto domiciliario y no sea enviado nuevamente a prisión preventiva, como lo pide la Fiscalía. En ese sentido hay causales legales de inhabilidad que me imagino que tanto la defensa como la Fiscalía y los creyentes deben estar muy atentos a eso. Entonces, si hay inhabilidades, esas se van a hacer valer. La inhabilidad de algún ministro pudiera darse si es que se admite la cercanía de alguno de los jueces con Hermosilla, y eso podría conocerse durante la mañana de este lunes. Analiza este abogado y académico experto en ética del derecho las posibles consecuencias en la opinión pública de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de los días por venir del abogado insigne del caso Audio Factop. Si se deja en arresto domiciliario, se va a decir que esto es por influencia de las redes de Hermosilla, o si se revoca la medida del juez de garantía y se vuelve a la prisión preventiva, va a decir, bueno, esto es por la presión de la opinión pública. Lo que tienen que hacer los tribunales de justicia es lo suyo, que es juzgar conforme a derecho y con imparcialidad, aunque lo que de ahí salga no necesariamente sea popular para la opinión pública. Desde las 8:30 de la mañana de este lunes, la primera sala comenzará su trabajo, el que incluye escuchar alegatos de la Fiscalía Oriente y de la defensa de Luis Hermosilla. Después de eso, el fallo de la Corte de Apelaciones para conocer si el penalista seguirá en arresto domiciliario o por el contrario deba volver a la celda en Capitán Llaver, donde ya estuvo 205 días continuos.